para el 2025, o en ese rango de entre el 2024, 24, 25, 26, 27, estaría en el rango de 8.2 si Cali sería capaz de resistir una cosa de esta. Y si el CLOPAX y todo lo que tiene que ver, CLOPAC y todo lo que tiene que ver con prevención y desastre, estamos preparados para eso. ¿Cómo atraviesa esa falla Cali-Patía a la ciudad? Bueno, las fallas van en el sentido perpendicular a la forma en que se genera el área epicentral. La falla Cali-Patía pasa por la ciudad de Cali, ¿correcto? Para esta área epicentral se ha estimado movimientos de magnitud en la zona del agua en la escala de Richter de aproximadamente 8 y en la zona de la cordillera central de 9.2. En la zona central del Valle del Cauca se considera que hubo movimientos de tipo 8.5 para generar esta orogénesis o este levantamiento a nivel de tipo de cordilleras. Miremos un poco sobre un esquema sobre la ubicación de la falla geológica. Nosotros encontramos en la zona norte de la ciudad, allí en la 70, cerca de la avenida Sexta, el afloramiento de esa falla. Podemos situarnos, por ejemplo... ¿La avenida Sexta? Sí, cerca de la avenida Sexta con 70. Ajá. En el Parque del Amor. Por ahí más o menos, Parque del Amor. Si nos ubicamos un poco más, yo los centraría sobre una edificación que se llama el Colegio Liceo Francés. Ajá. Si nos ubicamos en la vía... Liceo Francés está yendo hacia Yumbo un poquito. No, es en la zona norte, o sea, es antes de Centro Empresa. Ajá. Encontramos lo siguiente, que hay una ondulación en la vía. Cuando uno va de la Sexta hacia la Tercera, sí, hay una ondulación. Una ondulación en esa parte. Ajá. En ese punto es el punto más crítico de la zona interna del área epicentral, o sea, es la zona donde los flujos de energía son más altos. Por eso la placa se trata de... En el cono se conectaría entonces con Cabaza. O sea, en el cono estamos hablando de que está en la parte central. O sea, quiere decir esto que así como se produce en el sistema un área epicentral externa, ¿sí? Internamente se produce otro elemento ovalado similar. Los quiero referir para que ustedes se imaginen la forma de cómo opera el sistema. Si nosotros tomamos una licuadora y hacemos un jugo, ¿cierto? Al prender la licuadora y darle mayor velocidad, en la zona central se crea un vacío. Ajá. Y en la zona externa pues, están las paredes, ajá, suponiendo que no con una capacidad de choque tremenda. Correcto. Entonces la parte central ahí digamos, va hacia el centro, o sea, decae el sistema. En la parte externa las paredes se levantan. Eso mismo hace el proceso electromagnético en la zona epicentral. Levanta las partes laterales y hunde las partes centrales. Entonces, en el límite entre la parte de la pared que se forma en la licuadora y el vacío, se encuentra la ciudad de Cali. O sea, Cali está en intermedio y es por ahí donde está la falla geológica. Veamos entonces un croquis de Cali. Okay. A ver cómo nos atraviesa. Este es el caso del mapeo que levantó Ingeominas. Encontramos la ciudad de Cali, esto es un mapa de aproximadamente 35, 40 años, y encontramos la falla Cali-Patía. Alrededor de ella encontramos otras fallas que son parte del mismo sistema. Es un sistema que es como un tenedor, o sea, la falla principal y van lateralmente otras fallas que hacen parte del mismo sistema. Como los ríos que son varios ríos y este es el río principal. Correcto. Si ubicamos esa falla ya en un plano más sencillo, conocidos por todos en la ciudad, que es un mapa directamente sencillo de Cali, encontramos que, decíamos que en el Liceo Francés se encuentra parte de por donde va la falla. ¿Sí? Ella va paralela a la Tercera Norte. Sigue por la Tercera Norte. Perdón, más o menos desde la carrilera, una cuadra o 150 metros hacia la cordillera central, o sea, hacia la avenida Sexta. Esa falla pasa frente a Chipichapi. Va paralela también a la cordillera. Va paralela a la cordillera y va paralela a la avenida Sexta, aproximadamente a 300 metros de la avenida Sexta, como quien va hacia la carrilera. Ese lineamiento. Pasa por la zona de Versalles, por la zona donde está el Teatro Calima, el centro odontológico, ¿sí? Pasa por frente de la Retreta, ¿se acuerdan? Cerquita a la gobernación, pues, a la alcaldía, perdón, ahí está. Luego pasa por debajo de Colpatria. Ay caramba, pasa por donde está
pasa por Centenario también, casi cerquita Sí, allí. está a unos 500 metros 500 Centenario. metros de mi oficina. Pasa por debajo del monasterio de San Francisco, Ajá, o sea, ahí pegaba a la gobernación. a la gobernación. Y luego va a Santa Librada y toma paralelismo. En Santa Librada, es que allí en Santa Librada hay una, eso es la calle Quinta, Una ondulación, ahora, correcto. hay una ondulación. Bueno, allí se mete la falla y va paralela más o menos a la Roosevelt, una cuadra, o sea, como quien va entre la Roosevelt y la calle Quinta, Ajá. ¿sí? Y pasa por la zona sur del estadio Pascual Guerrero. Luego pasa por debajo del edificio Conquistadores, el edificio Marañón, y bueno, El edificio pasa por debajo del edificio Los Conquistadores. correcto. Y aquí cerca al Canal C está más o menos a 2 cuadras casi una cuadra hacia la Quinta. Estamos aquí cerquitica, pues. El ¿Ah? eje de la falla. El eje. Se aflora posteriormente detrás de San Isidro, pasa por el Batallón y se pierde después hacia Ciudad Jardín. Y luego pues aflora en la zona de Jamundí cerca a la 14. Y luego la encontramos Lo que se llama Alfaguara. Alfaguara. Y luego encontramos hacia Suárez, encontramos que está en la estivación de una de las dos áreas que hacen el cono de soporte de la salvajina, ¿sí? O sea, en la ladera, que hace parte de la salvajina, está la falla de Hanoi. Y entonces, ¿a qué profundidad está pasando esta falla cuando atraviesa la ciudad desde Jumbo hasta salir O por sea, ella es Jardín? superficial, o sea, se nota, la podemos detectar. Entonces, tiene mucho que ver con este problema que se está presentando ahorita en la construcción de la clínica de Imbanaco. Las investigaciones que se han hecho a nivel mundial consideran de que alrededor de las fallas geológicas, aproximadamente 500 metros antes y después de la falla, o sea, alrededor de la falla, cuando la falla está activa y hay levantamiento, lógico, está del sistema, el suelo, no la roca, sino el suelo, pierde resistencia. Se ha logrado detectar que, digamos, la resistencia que se midió en un estudio de suelos en un tiempo, dio 20 años después, cuando se activó la falla, pues estuvo más activa la falla, perdió el 40% de resistencia. Entonces, si nos abocamos al caso del edificio de Imbanaco, que está en construcción, está ubicado a 300 metros más o menos de la falla. Podría ser una de las causas de que de pronto el sistema haya empezado a tener un poco menos de resistencia, y como hay micros movimientos o microsismos en este momento, dentro de los enjambres puede estar produciendo pérdida de resistencia, por un lado. Por otro lado, recordemos que Cali en gran parte fue permeada por los ríos anteriormente. Claro, allí en la calle Quinte, entre Santa Librada y esa zona de allí, eso hay una ondulación precisamente, y ahí debió haber ríos antes. Lagunas, correcto. Lagunas, perdón. O meandros de los ríos, correcto. Ajá. Esas deposiciones que pasaron de la ladera posteriormente hicieron parte del suelo final, no del subsuelo, sino del suelo, ¿correcto? Y eso permite que haya variación en la estratigrafía, o sea, que uno encuentre bolsas de lodo en esas áreas, ¿sí? Y que haya variaciones en la resistencia de un punto a otro que se sondee debido a este tipo de fenómeno, ¿sí? Pero las técnicas permitirían la construcción anclando pilotes o como sea, porque por ejemplo en el caso de México está construido sobre una laguna. Y hay una canción inclusive, México, Guadalajara es un llano, México es una laguna. Entonces México está construida sobre una laguna, y allí, para que no se vaya a presentar una situación conflictiva en cuanto a la cuestión del movimiento de las capas tectónicas, se construye, si mal no estoy, piloteando. Sí, igualmente, doctor, en la ciudad de Bogotá también se hacen pilotajes profundos, 40, 50, 60 metros, porque son zonas que fueron de relleno y son lacustres, o sea, son muy blandas. Ciudad de México también tiene ese mismo efecto. Para el caso de movimientos verticales, lo que se recomienda es hacer en las construcciones losas de cimentación rígidas para que funcionen como un planchón, o sea, que en el movimiento de tipo vertical no se afecte la estructura como tal. Una forma es esa, otra forma es hacer anclajes, otra es hacer muros perimetrales anclándolos a los suelos para que el movimiento sea global y haya menos afectación. Bueno, ya hemos hablado de lo más peligroso, hemos hablado de cómo está la ciudad y lo que le puede pasar. Ahora veamos qué pasaría en el evento de un desastre, qué tan preparados estamos para ello, qué ocurriría si en estas
aparente simulación que podemos tratar de presentar acá, Dios no lo quiera, se presentara un sismo de proporciones 8.5 en la escala Richter, ¿qué le pasaría a la ciudad de Cali? Bueno, el problema de la magnitud, que ya sería un terremoto, está concatenado con el aspecto que hablamos anteriormente, que es que el movimiento sería de tipo vertical. Y hasta ahora la ingeniería sísmica en los últimos 200 años, por dar un dato, no había avalado este comportamiento de movimientos verticales para diseño sismo resistente. Ninguna casa en Colombia o en Cali está construida para poder resistir un movimiento vertical. Hay edificaciones que tienen losas de cimentación, edificios de 15 y 18 pisos, y que están en suelos blandos. Entonces, por diseño se dieron estos conceptos de losas de cimentación, pero no porque hubiese sido previsto movimientos verticales de ese orden, o sea, por aceleraciones que pueden llegar a ser una vez la gravedad. Quiere decir que el movimiento horizontal y el vertical pueden ser simultáneos, se pueden presentar también, y pueden ¿no? ser de la misma magnitud. Entonces no hay diseños, en este momento no hay diseños en la ciudad, o algún edificio que esté diseñado 100% para absorber este tipo de movimiento. Entonces, ¿qué pasaría en la ciudad? Desastre, realmente podría ser, yo estimo que el 50% de las edificaciones podrían colapsar. ¿Por qué? Porque Cali, a partir del año 84, que se empezó a generar la parte de códigos sismos resistentes, ha construido el 25% de lo que existe actualmente en la ciudad. Quiere decir que un 25% tiene normas sismos resistentes, y yo diría que casi un 70%, por no decir un 75%, no cuenta como unidades de vivienda, no como cantidad, ¿sí?, sino unidades de vivienda en áreas, digamos, de comunas. Sí, porque hay muchas edificaciones de 2 y 3 plantas que ni siquiera tienen columnas, son solamente losas y muros de en ladrillo, o sea, en mampostería, y no tienen ningún confinamiento. Entonces están abocadas a que en estos movimientos verticales las losas se desprendan de los muros, o los muros se agrieten por falta de rigidez, y entonces se colapsan, ¿sí? Ojalá no tuviéramos nunca más movimientos como el de Cerrito del año 1766, pero desafortunadamente todo en el universo es cíclico. Así como hablamos al principio de la galaxia y de los 26.000 o 25.000 años que pronosticaron los mayas, así hay el periodo en la parte femenina, que es cada 28 días, la parte intelectual, que son cada 33 días, o sea, todo el universo, o los ritmos circadianos que hablamos, el universo todo es cíclico, todo vuelve otra vez a su punto de origen, sí. Solo que no se dan exactamente en el mismo tiempo. Entonces, como superponer, por ejemplo, un elemento helicoidal, se va expandiendo, pero él vuelve a pasar por el mismo eje, ¿sí? Mismo le pasaría en este caso a la tectónica de placas. Cada determinado tiempo, cuánticamente se libera este sistema cónico, almacena la energía, para el caso nuestro son 243 años aproximadamente. Entonces, cada 243 años se libera energía sísmica, ¿sí?, como un campo electromagnético. Y quiero dejar aquí una nueva concepción de la ingeniería. Los eventos sísmicos obedecen a liberación de campos electromagnéticos. Vamos a tratar de trabajar a partir de hoy un concepto totalmente diferente, que lo expongo en mi investigación y que Dios quiera que en el futuro sea acogido mundialmente. No quiero profundizar más en lo que le puede pasar a la ciudad, pero esto nos lleva también a la relación que hay con el calentamiento global, y nos lleva también a la medicina. De hecho nos lleva a la medicina. Es decir, está todo, porque nos lleva al cuerpo. Está tan concatenado que nos lleva justamente a eso. ¿Qué pasa con todas estas contaminaciones que se están presentando cuando los hombres en los países en desarrollo, los que forman parte del G7, que son las grandes potencias, no han querido, por ejemplo, formar parte de los tratados, como se hizo, logró hacer el Tratado de Río del 92, luego el Tratado de Kioto sobre el calentamiento global, luego el Tratado de Johannesburgo, después el Tratado de Copenhague, todo esto sobre la Tierra y sobre lo que nos puede suceder. Hoy, como usted bien lo ha expresado, se presentan más cáncer y más enfermedades que son enfermedades catastróficas prácticamente, y no encontramos cómo vencerlas, sino que se muere más gente por cáncer o por cualquier otro tipo de enfermedad. Quiere decir que la misma situación de resolverlo debe estar en el mismo medio. Sí, es cierto. Y para eso, doctor, y de teleaudiencia, quiero comentar algo muy brevemente.
Si una persona como adulto de 16, 18 años decide en su momento tomar un estudio, dice voy a tomar la ingeniería, y si de pronto en lugar de haberlo hecho en ingeniería, dice la medicina o en filosofía, simplemente ubicó un tiempo de su tiempo a educarse o a formarse en un conocimiento, pero eso no lo cierra a que continúen sus procesos de conocimiento. ¿Por qué hago este aval? Porque desafortunadamente encasillamos o posicionamos a cada ser en un área, ¿sí? Y un ser es integral. Lo primero que tiene es capacidad de pensamiento, lógica, intuición y creatividad, ¿cierto? Entonces, en este momento estamos hablando de ingeniería y vamos a trastear un poco ese conocimiento al área de medicina. Quiere decir que podemos ser integrales, sí, claro, manejando conceptos de salud, conceptos de ingeniería, porque todo el universo es integral. Hablamos al principio de una matriz, esa matriz integra todo. Va y vuelve. Correcto. Entonces, en la investigación, hacia el año 2000, yo encontré algo interesante, que era que había desarrollado las ecuaciones que me hacían emular o, digamos, sintetizar un proceso para adecuar los movimientos, los aspectos de respuesta en ese caso. Pero posteriormente entendí algo interesante, que era que en las áreas epicentrales, por esa radiación, había mayor afectación. He calculado que, por ejemplo, en el caso del área epicentral que considera Cali, puede haber en un movimiento sísmico 30.000 personas que se mueran. Sin embargo, por radiación de esa misma área epicentral de rayos gamma, se están muriendo a través de enfermedades degenerativas 500.000 personas. Entonces me pregunté, bueno, terminé mi investigación básica en ingeniería sísmica, ¿qué investigo? Y dije yo, qué importante sería introducirme en el área de medicina y empezar a ver cómo resolver esto. Y en estos últimos 10 años eso es lo que hemos hecho. Hemos concatenado el efecto de la radiación gamma, cómo afecta el cuerpo a través de dañar las cadenas de piridinas, por ejemplo, y romper enlaces de nitrógeno, de carbono e hidrógeno, ¿cierto? Y eso muta la parte genética del ser. Por eso empiezan a haber enfermedades de tipo degenerativo en las personas. Como es un proceso lento, es de radiación continua, todos los días no lo vemos. Claro. Pero allí está y se está produciendo radicales libres que a su vez empiezan a tomar minerales, ¿cierto?, dentro de la sangre y empiezan a crear problemas de nutrición celular. Ajá. O sea, lo que es la matriz intracelular y la matriz extracelular se afectan, se vuelven más ácidas y entonces... Y como es algo extraño en el organismo, los glóbulos blancos, que son los que se encargan de la defensa, no son capaces de poderlo romper. Y empieza a generarse un proceso de humedad, como dicen los acupunturistas, que afecta paulatinamente hasta que se genera, después de la flema, se genera ya la vía del cáncer. O sea, toda la acidosis genera neoplasias. Por ejemplo, si hablamos de cáncer, también al romperse las cadenas se generan, por ejemplo, afectaciones a nivel neuro, a nivel cardiovascular, y encontramos una serie de enfermedades que están adscritas a este proceso. Entonces, lo interesante de esto es que tomemos conciencia que Cali, en este momento, está generando un 300% más en las enfermedades que eran anteriormente más epidemiológicamente más conservadoras. Hoy día encontramos inclusive mutaciones. Tengo entendido que ha habido mutaciones. En mi caso particular, en la investigación encontré que en la zona de Candelaria, en el año 2003, se presentaron 5 casos de lepra. Investigando encontré que la lepra la podemos portar todos, pero solamente aflora cuando el sistema inmune pierde el 80%, o sea, cuando solamente tenemos el 20% del sistema inmune, la lepra aflora. Y es el caso de Candelaria, o sea, estamos cerca de hipocentro de este sistema, que es la zona de Candelaria, perdón, de Cabaza, a 130 kilómetros de profundidad. Quiere decir que la radiación gamma pasó por allí y suprimió el sistema de varias personas. Y se está dando este caso de la lepra, gran parte es debido a la radiación gamma que existe en el está recibiendo inmediatamente, es decir, del fondo de la Tierra, que también podría venir, cuando viene de arriba, produce cáncer de piel. Cuando se generan los famosos agujeros negros. Mire, y entonces, por último, Cali no está preparado para una cosa de esta. Es decir, las autoridades no le han puesto cuidado. No hay simulacros serios que permitan decirnos, bueno, ¿cómo vamos a evitar esta catástrofe? Y no hay ni siquiera recursos para esto. No le dan la suficiente importancia. Yo pienso que hemos tratado de mostrarle a usted, compañero, usted, amigo televidente, este programa en compañía del doctor
Roberto Hernando Torres, no Roberto Torres, el músico, pues, sino de Roberto Hernando Torres, un científico que nos está indicando lo que puede pasar. Usted predijo lo que iba a pasar en Armenia. Sí, exactamente el día 16 de enero de 1999 hicimos una predicción a una ventana de 34 días a partir del 16. Y a los 9 días se dio el sismo en Armenia, o sea, cerca de Armenia, ¿no? Se han hecho, en los últimos 12 años, se han hecho 5 predicciones, 2 continentales, una en México y otra en Chile, y 3 aquí en el Valle del Cauca. Todas se han dado con este modelo. Es un modelo bastante cercano. Yo les puedo decir hoy, aunque el 99% de los ingenieros que tienen que ver con la parte de sismotectónica no lo avalan, este modelo permite hacer acercamientos de ese orden. Desafortunadamente es un modelo privado por ahora. Lo intenté introducir cuando se desarrolló la microzonificación de Cali, sin embargo, pues había una entidad estatal que es Ingeominas y el DAGMA contrató directamente con ellos. Bueno, entonces ahí no pudimos tener la oportunidad de sacarlo a la luz. Sin embargo, hay buen acercamiento del DAGMA y de la microzonificación a muchas áreas que corresponden con todo. Pues allí le damos la inquietud al señor alcalde de la ciudad de Cali, al señor gobernador del departamento del Valle, contáctense con el doctor Roberto Hernando Torres, porque no queremos que un desastre de inimaginables proporciones se nos vaya a presentar tanto en nuestro departamento como en nuestra queridísima ciudad de Cali, porque no estamos preparados para ello. Y ha llegado el momento de empezar a prepararnos, por lo menos para saber cómo podemos, si no detenerlo, porque no lo podemos detener, una cosa de la naturaleza, afrontarlo. Doctor Roberto Hernando Torres, muchas gracias por permitirme y permitirle a mis televidentes poder conversar con ustedes de estos temas que son de palpitante actualidad y que tanto necesitan conocer nuestros amigos televidentes. Doctor Luis Hermes, muchas gracias por la invitación y a todos los televidentes, muchas gracias por escucharnos, por poner su tiempo en este conversatorio y ojalá les hayamos generado inquietudes. No es para alarmarnos porque San Francisco, Los Ángeles también están atravesados por fallas y también están en áreas muy cercanas de tipo epicentral. Lo que debemos tomar es un fortalecimiento en cuanto a educarnos para atender este tipo de riesgos que tenemos inminentes en nuestra ciudad. San Francisco y Los Ángeles también, ¿no? Pasa la falla de San Andrés. Doctor Torres, encantado, gracias. Muy buenas noches. Amigos, si usted no sabe dónde está su hijo, qué está haciendo, con quién se reúne, cuáles son sus amigos, empiece a preocuparse. Porque por no saber dónde están nuestros hijos, se nos está perdiendo la juventud. Converse con su hijo. Empiece a saber qué hace su hijo. En este momento, a esta hora, usted sabe dónde se encuentran sus hijos, converse con ellos. Y hasta el próximo sábado en otro programa de importancia para usted. Muy buenas noches. Pues muchas gracias. Cerca de usted.